Hola, saludos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos en este podcast. Estoy muy contenta de que podamos compartir un tema más. Gracias a todos y cada uno de ustedes que siempre me escriben y me comparten cómo Dios está utilizando estos diferentes temas para traer esperanza a sus corazones. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, todo lo relacionado con la neurociencia, pero hay un plus especial y es la neurociencia y la Biblia. ¿Qué relación tienen estos dos factores y sobre todo cómo traerlo a nuestra vida para que sea algo práctico y algo que realmente nos renueve, nos equipe y nos permite ser bendición y luz para otras personas? Tengo el gusto y el honor de compartir este podcast con una persona que admiro muchísimo, él y su esposa. Ellos son Luis y Ania Fernández. Ellos residen en Estados Unidos, son costarricenses. Dos personas hermosas que Dios ha levantado para direccionar el ministerio y la organización Libres para Amar. Ellos son consejeros matrimoniales y están siendo de mucha bendición para miles de matrimonios en diferentes países. Y precisamente con el pastor Luis Fernández vamos a estar conversando sobre este tema. Así que le doy la más cordial bienvenida. Qué lindo de verdad tenerlo por acá, no solamente en Costa Rica nuevamente, sino también en este podcast. Gracias, Stephanie, por invitarnos a compartir contigo. Yo sé que este es un podcast hermoso que tú estás desarrollando. Te felicitamos por ese trabajo tan lindo que estás haciendo. Y qué alegría estar compartiendo contigo este tiempo especial. Así que aquí estamos, gozándonos contigo. Muchas gracias. De verdad que admiro mucho el trabajo que usted y su esposa están realizando. Y bueno, antes de empezar con este tema de la neurociencia y la Biblia, también me gustaría aprovechar este espacio para que nos cuente sobre la Fundación Libres para Amar, cómo nace esta organización, cuál es el trabajo que están realizando y también cómo Dios los lleva a ustedes a otra nación también para seguir siendo luz a la nación. Bueno, cuando nos mudamos a Estados Unidos, yo trabajaba con la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y mi esposa trabajaba con las mujeres, también haciendo el mismo tipo de ministerio que realizábamos con los hombres. Estando allá como 5 años, nos dimos cuenta que las esposas le daban quejas a mi esposa de sus esposos. Y los esposos me hablaban a mí de problemas con sus esposas. Entonces nos dimos cuenta que había una gran necesidad a nivel de matrimonio. Entonces empezamos a prepararnos, empezamos a estudiar, empezamos a desarrollar algunas conferencias para matrimonios. Y así fue como nació en el año 2004 la Fundación Libres para Amar allá en Estados Unidos. De hecho, el próximo año cumplimos nuestro 20 aniversario. ¡Qué lindo! De estar trabajando con esta fundación. Y bueno, para la gloria de Dios, hoy estamos en 24 países en el mundo. Tenemos el material en 5 idiomas, en español, en inglés, en portugués, en francés y en italiano. Wow. Y ahora se está traduciendo al rumano también. Porque nos han aparecido y creo que vamos a seguir trabajando con muchos más países porque hay mucha necesidad. Stephanie, es impresionante la cantidad de matrimonios que están teniendo conflictos y el problema no es que no se amen, es que no saben cómo resolver los conflictos. Al no saber cómo resolverlos, se lastiman, se hieren y muchos terminan rompiendo su relación. Entonces, estamos ayudándoles en eso y de verdad que ha sido una bendición hermosa a través de estos 20 años haber sido instrumentos en la mano del Señor. Según nuestras estadísticas, hemos atendido más de cerca de 100,000 familias. Wow. Han sido bendecidas a través de este programa. Qué hermoso, qué lindo de verdad, porque como bien lo dice el nombre de la Fundación, somos libres para amar y Dios sigue estando en el tema de la familia, el matrimonio sigue estando en el corazón de Dios. Y qué bueno tener esperanza, ¿verdad? De que siempre se puede restaurar, porque lamentablemente hoy por hoy, y uno lo escucha mucho en los jóvenes y en las sesiones, casi que el matrimonio se ha convertido como algo desechable. Así es. ¿Verdad? Si no nos sirve, usted es por su lado, yo por mi lado, pero qué lindo que la gente pueda entender que hay material y que hay esperanza. ¿Dónde pueden encontrar más información de la Fundación? Bueno, pueden encontrar información en la página web libresparaamar.org y ahí están todas las referencias de las redes sociales, del canal de YouTube, todo lo que tenemos. Ahí tenemos muchos testimonios en nuestro canal de YouTube que lo pueden visitar también. Así que vayan a la página web libresparaamar.org y ahí encuentran toda la información. Muy bien. Así que invitados para que visiten las redes sociales también como Libres para Amar. Y bueno, hoy el tema que vamos a conversar es la neurociencia y la Biblia. Confesar, como lo decíamos fuera de cámaras, que para mí la neurociencia es un tema que me apasiona,
porque sé que es súper necesario y el poder que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Algo tan maravilloso que Dios nos ha regalado y que necesitamos de verdad llevarlo mucho más a la palabra. Para todas las personas que están en casa o que están viendo este podcast, ¿cómo entender lo que es la neurociencia? ¿Para qué sirve? Bueno, la neurociencia en realidad es la unión de varias ciencias que se unen para estudiar todo lo que es el sistema nervioso humano y específicamente el área cognitiva, que es el área en la que nos especializamos nosotros. La neurociencia cognitiva tiene que ver con toda el área del cerebro, exactamente cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son las cualidades y los riesgos que tiene no saber cuidar el cerebro, todo lo que podemos hacer con el cerebro, porque el cerebro es realmente un diseño tan espectacular que una de las cosas que más me impresionó y me llamó la atención al estudiar toda la capacidad del cerebro hasta donde se nos permite hasta el día de hoy, es darme cuenta del diseño. El cerebro fue diseñado tan extraordinariamente, es tan complejo, pero tan perfecto, que esto definitivamente no es obra simplemente de la evolución. Esto es un diseño. Alguien, nuestro Dios, fue el que diseñó el cerebro y ahora nos está permitiendo conocerlo un poco más. También es interesante porque hasta hace unos años, Stephanie, la neurociencia no podía avanzar mucho porque no podíamos ingresar al cerebro con técnicas que no fueran invasivas. Al día de hoy podemos penetrar hasta la profundidad del cerebro sin causar ningún daño. Entonces hemos podido analizarlo mucho más profundamente y lo que se ha descubierto es realmente impresionante. Y que cuando lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, definitivamente vemos que tenemos una gran capacidad de sacar provecho de esa información. Correcto. Y creo que muchas veces esa capacidad la ignoramos, ¿verdad? La ignoramos y nos vamos limitando. Y ahora usted hablaba sobre el tema de cuidar el cerebro. Y hoy por hoy hay muchos hábitos que son nocivos, que pueden estar apagando el cerebro, ¿verdad? De hecho, hay un libro que va por ahí. Apagamos el cerebro de estilos de vida, en alimentación, en falta de ejercicio, con los pensamientos negativos. Correcto. ¿Verdad? Hoy por hoy vemos a muchas personas con mucha capacidad intelectual, inclusive, pero con una capacidad cognitiva o con el tema de gestión de emociones casi nula. Así es, así es. Y ese es el principal problema. La mayoría de las personas no saben cómo manejar los conflictos del diario vivir, no solamente a nivel de matrimonio, sino a nivel personal. Y cuando una persona no sabe cómo manejar sus conflictos y cómo trabajar esas áreas, pues entonces se va complicando la vida. Muchas veces toman decisiones incorrectas que lo que hacen es crear ambientes nocivos alrededor de ellos mismos y les impide desarrollarse, inclusive siendo personas cristianas, personas que conocen del Señor, pero no logran sacar provecho de la profundidad de la palabra de Dios porque tiene muchas barreras emocionales en su cerebro que no les permite poder sacar el provecho del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué podríamos decir tal vez en esta construcción del tema de familia, por ejemplo, que muchas veces hay hábitos nocivos que podrían estar afectando esta parte cognitiva en las personas, esta parte de desarrollar? Los padres de familia creo que tienen una misión titánica con el tema no solamente de darle buena educación a sus hijos, de que vayan a una escuela donde aprendan idiomas, sino que puedan desarrollar esa capacidad cognitiva que no solamente les lleve, como lo decía ahora, a ser muy exitosos a nivel académico, sino en el día a día de las relaciones. Exacto, en la inteligencia emocional. Correcto. Por ejemplo, los matrimonios, la mayoría de los matrimonios, no la mayoría, todos los matrimonios somos diferentes. En cada matrimonio, las dos personas venimos con herencia genética diferente, con una educación diferente, con una cultura diferente, con experiencias de vida diferentes, lo cual nos hace ser personas muy diferentes y hace que nuestra manera de pensar sea muy subjetiva. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos al matrimonio, claro, en el enamoramiento no hay problema, porque ahí en el enamoramiento no vemos nada. Todo está bien. Todo está perfecto. Todo se pasa. Exacto. Pero cuando ya llegamos a la vida real y empezamos a vivir, nos empezamos a dar cuenta que hay muchas diferencias entre ambos. Y cuando no saben cómo manejar esas diferencias y cuando no comprenden que realmente es normal que seamos diferentes, pero entonces tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a ser tolerantes. Y ese es quizás uno de los aspectos más difíciles en los matrimonios, llegar a adquirir esa madurez para ser suficientemente tolerantes el uno con el otro y entender que pensamos diferente. Y eso no quiere decir que no seamos compatibles, porque hay personas que creen que por pensar diferente son incompatibles. No,
Más bien somos muy compatibles al pensar diferente porque lo que hacemos es que nos complementamos, que esa es la idea del matrimonio. No que se hagan las cosas a mi manera ni a la manera de mi esposa, sino que sumamos las dos competencias y vamos a tener una competencia mucho mejor, un conocimiento mucho más amplio y no solamente vamos a tener una mejor relación, sino que vamos a poder sacar mejor provecho de nuestro conocimiento mutuo. Ahora, ¿qué relación tiene la neurociencia con la Biblia? Porque hemos leído, ¿verdad?, muchos libros y mucho conocimiento en redes sociales y demás, donde sí se plantea toda la parte de la neurociencia, pero quitando la parte espiritual. A mí me apasiona saber y entender que esto es supremamente complementario. Cuéntenos cómo es. Bueno, la neurociencia para nosotros ha sido extraordinario conocer y aprender de la neurociencia, cómo es que funciona nuestro cerebro, porque podemos entender mucho mejor. Por ejemplo, nuestro cerebro funciona muy automáticamente. La mayor parte de nuestras acciones y reacciones, sobre todo, son automáticas, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de tener todo conscientemente al mismo tiempo. Necesitaríamos un cerebro gigantesco. A pesar de que tenemos mucha capacidad, nuestra área cognitiva, nuestra área de conciencia, no nos permite tener toda la información. Entonces la vamos accesando según la corteza prefrontal la va necesitando. Entonces hay muchas conductas que nosotros tenemos que están en nuestro inconsciente. El cerebro las accesa cuando las necesita, pero por eso es que reaccionamos automáticamente a muchas circunstancias que enfrentamos en la vida. La neurociencia nos permite entender eso y nos permite entender cómo yo puedo modificar mi inconsciente. Porque, por ejemplo, toda la cultura que tenemos, todo lo que aprendimos, inclusive la herencia genética, está en nuestro inconsciente. El temperamento, que es parte de nuestra herencia genética, nos hace reaccionar según el temperamento que tengamos. Y siempre hemos dicho que el temperamento no se puede modificar. ¿Por qué? Porque tiene fundamento genético. Por lo tanto, siempre se ha entendido que lo que es genético no se puede modificar. Pero, guess what? Sí se puede. Hoy en día sabemos que sí podemos modificar. Inclusive, han habido estudios donde se ha comprobado cambios genéticos, lo cual es impresionante. Tenemos casos de familias, por ejemplo, vivimos sin conocer al Señor por mucho tiempo. Teníamos una manera de ser, una manera de reaccionar. Conocemos al Señor y al conocer al Señor y empezar a madurar y aprender, comienza un cambio en nuestra manera de vivir. Ese cambio en nuestra manera de vivir genera cambios genéticos, Stephanie. Eso no lo sabíamos. Genera cambios genéticos que entonces ya no solamente nos vemos beneficiados nosotros por la nueva manera de aprender a vivir, sino que también ya nuestra genética va a influenciar de una manera diferente a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las siguientes generaciones. Tanto es así que los hijos, por ejemplo en nuestro caso, nuestros nietos, que nacieron ya en un ambiente completamente cristiano, donde se oró por ellos desde que mi hija quedó embarazada, todo el proceso se oró por ellos desde que nacieron, fue conociendo de la palabra de Dios. Tú ves la forma como se comportan esos niños, es completamente diferente, porque ya su genética ya viene influenciada positivamente por todo lo que aprendimos nosotros, lo que aprendieron nuestros hijos, ahora ellos reciben esa bendición. Entonces, la neurociencia cognitiva, que es básicamente la que interviene en esto, nos permite entender mejor cómo funciona nuestro cerebro, cómo se archivan las memorias. Otra área muy interesante, por ejemplo, es el tema del perdón. Vamos a hablar del perdón. Si hablamos, Stephanie, de una persona que sufrió desde que estaba en el vientre de su madre, sufrió rechazo, sufrió abandono de niño, ha sido expuesto a muchas experiencias que han sido muy traumáticas. Ese niño, esa persona va creciendo y vamos a compararlo con otro niño que nace en un ambiente cristiano, como decíamos de nuestros nietos, donde nace en un ambiente de amor, de aceptación, de compañerismo, de fe, de confianza. Esos dos niños van creciendo, vamos a decir que llegan a la edad de 17, 18 años, que ya van alcanzando su madurez, vienen a la iglesia y escuchan hablar al pastor sobre el tema del perdón. Cada niño lo va a percibir de una manera diferente. El niño que vivió toda su vida en un ambiente traumático, pues lo va a percibir de una manera mucho más difícil para él perdonar.
porque hay una gran cantidad de información en sus memorias, en su inconsciente, en su amígdala, que le dicen, no, perdonar no es una opción. Y muchas veces, por falta de conocimiento, muchos pastores han pensado que esa persona está poseída y que lo que necesita es una liberación porque no perdona. No, no necesita una liberación, lo que necesita es una sanidad, entender qué fue lo que pasó en su vida para aprender a perdonar, porque no sabe perdonar. El otro ha vivido un ambiente de perdón, de amor. A ese le es mucho más fácil comprender el concepto de perdón e incorporarlo a su vida. Pero a este va a requerir mucho más trabajo, mucha más atención, mucha más ministración para que pueda ir venciendo lo que llamamos en neurociencia el umbral de estimulación. Cuando supera el umbral de estimulación, entonces ya esa convicción de lo que es el perdón pasa a sus memorias de convicciones, entonces ya ahora sí puede vivir con esa convicción. Pero superar ese umbral de estimulación va a depender del nivel de la barrera que tenga. Y muchas personas tienen barreras muy altas. Claro. Que entonces van aprendiendo, pero todavía no logran, hasta que lleguen a ese punto. Entonces, por ejemplo, otra cosa que nos enseña la neurociencia es que la mejor manera de aprender cualquier cosa, y especialmente la palabra de Dios, que para nosotros es nuestro tesoro más grande, es la meditación. A mí nunca me hablaron de meditación. Más bien, cuando hablábamos de meditación, todo el mundo decía, no, eso es de otras culturas, sí, ¿verdad? Pero realmente la meditación es la mejor manera que existe, Stephanie, de aprender cualquier cosa. Y pues con más razón la Biblia. Cuando meditamos en la Biblia y la meditamos, adquirimos una convicción, ya no solamente creencia. Porque en nuestra iglesia tenemos gente llena de creencias, pero no de convicciones. Claro. Entonces esa creencia te permite inclusive hablarle a otros de un valor o de un principio, pero ellos mismos no lo pueden hacer, porque no está todavía a nivel de convicciones en su mente. Necesitan meditar en la palabra de Dios. Entonces nosotros en nuestra consulta frecuentemente, en vez de recetar pastillas, recetamos versículos bíblicos. Y le decimos a las personas, mira, tú vas a meditar en estos versículos que te vamos a dar. Obviamente los escogemos de acuerdo a su necesidad. Vas a meditar en estos versículos 3 veces al día. Ha habido casos que les he mandado 5 veces al día porque son bien difíciles, digo que van a necesitar mucha medicina. Entonces, 3 veces al día vas a meditar en este versículo por 15 días. Y en 15 días vuelven para evaluar cuál ha sido su avance. Y Stephanie, los resultados han sido sorprendentes. Extraordinario, sí. Es importante y qué esperanzador esto que usted nos comparte, porque bueno, la palabra nos enseña que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo profundamente en que hay momentos donde se necesita una intervención psiquiátrica o psicológica, pero siempre le digo a la gente y en mis sesiones siempre lo comparto, soy fiel creyente que el Espíritu Santo llega donde nadie más llega, por más profesional que sea. Y yo he tenido casos acá en mi oficina donde me dicen, he ido a psicólogo, he ido a psiquiatra, estoy empastillado y no avanzo. Y esos yo creo que son los escenarios, ¿verdad?, predilectos de decir, bueno, sabemos que hay alguien que sí puede llegar. Ahora usted nos hablaba del inconsciente, ¿verdad? Efectivamente, nosotros somos más inconscientes que conscientes, ¿verdad? Realmente el que nos gobierna, por así decirlo, desde esa perspectiva es el inconsciente y no el consciente. Pero qué bueno que Dios puede llegar ahí, ¿verdad? Qué esperanzador, qué lindo saber que hay momentos, hay reacciones, hay situaciones externas, hay dolores, hay traumas, donde de verdad la gente vive como un esclavo, como una esclava de ciertas situaciones. ¿De qué forma práctica? Ya nos compartió esto del versículo, ¿verdad?, que me parece algo maravilloso. Yo creo que la palabra de Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. ¿De qué forma práctica también podemos recomendarle a la gente para que se acerque desde la neurociencia, sobre todo con la palabra de Dios, para renovar el corazón, para renovar la mente? Porque yo creo que dentro del propósito de Dios está que vivamos en paz y en plenitud. Claro. Bueno, Stephanie, mira, uno de los problemas más graves que estamos viviendo hoy en día es el estrés. La gente vive súper estresada y bueno, sabemos, me imagino que tú lo sabes porque estamos en el mismo campo, que las proyecciones muestran que las enfermedades mentales va a ser algo realmente impresionante. Ya lo es, pero lo va a ser mucho más en los próximos años por causa del estrés, de la falta de esperanza, de las personas no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Todo esto genera mucho estrés en las personas y el estrés te desconecta frecuentemente de lo más importante, que es lo espiritual,
la familia, el compartir las cosas lindas en familia. Entonces la gente lo que más se estresa y lo que más busca es trabajar y ver de qué manera generan más recursos, según ellos, para tener más provisión en caso de necesidad. Pero en realidad lo que más necesitamos es alimento espiritual, vida espiritual. Y una de las mejores maneras de trabajar con el estrés a nivel de neurociencia es, por ejemplo, hacer ejercicio. El mejor liberador de cortisol, que es la hormona que se produce por causa del exceso de estrés, es el ejercicio. Entonces, esa es otra cosa que le recomendamos a la persona. Hagan ejercicio, duerman suficiente. Es necesario dormir de 7 a 8 horas diarias. Si duermes menos que eso, estás desgastando el cerebro, va a afectar tu memoria, va a afectar tu sistema inmunológico, va a afectar muchas áreas de tu vida. Así que es necesario hacer ejercicio, descansar suficiente, alimentarse bien. La alimentación tiene mucho que ver también con la producción hormonal. Y la meditación en la palabra de Dios. Son 4 cosas que nosotros les recomendamos generalmente a las personas que lo hagan frecuentemente, sí, que lo hagan constantemente, que hagan un programa en su vida que incluya ejercicio, buena alimentación, la meditación en la palabra de Dios. Y también otra técnica que compartimos mucho son los ejercicios de respiración y relajación. Es necesario que la persona tome por lo menos unos 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde para relajarse. Quedarse completamente relajado, hacer unos ejercicios de respiración, meditar unos segundos en una palabra. Si lo hacemos 2 veces al día, nuestro cerebro va a permanecer muy saludable, nuestra capacidad de memoria se va a mantener mucho más activa y obviamente pues va a beneficiar muchas áreas de nuestra conducta, porque si tenemos convicciones sólidas y si tenemos un cerebro saludable, pues la posibilidad de que vivamos mejor es mucho más alta. Así es. Dios nos ha dado también el tema de las emociones. El ser humano tiene 6 emociones básicas. Una de ellas, por ejemplo, es la tristeza. Otra podría ser el enojo. Desde la palabra de Dios y desde la neurociencia, ¿cómo aprender a gestionar las emociones? Porque también, y me imagino que usted también lo ve muchísimo, aún con la gente creyente, gente que tiene su relación con Dios, el tema de las emociones sigue siendo como el talón de Aquiles, ¿verdad? Y el tema de los pensamientos negativos, los pensamientos limitantes. Por eso la palabra nos habla tanto de renovar la mente. ¿Qué herramientas podemos encontrar desde la neurociencia, de la palabra de Dios, para aprender a gestionar las emociones? Sí, muy importante. Yo últimamente he estado dando en varias conferencias hablando sobre esto, porque la verdad es que generalmente las emociones tienen más fuerza que las convicciones. Muchas veces tenemos convicciones que sabemos que hay cosas que no debemos hacer, pero una emoción puede obligarme a hacer que yo haga algo que no quería hacer. Y un tiempo después reaccionamos, pedimos perdón, pero bueno, la idea es que pudiéramos evitar eso. Bueno, la inteligencia emocional nos enseña a cómo manejar el tema de las emociones, y lo primero es autoconocerlos. Hacer un autoconocimiento. Nosotros usamos un cuestionario para que las personas puedan darse cuenta de por qué tienen esas emociones. El autoconocimiento nos ayuda a saber por qué yo reacciono así, por qué tengo esa tendencia de conducta, por qué no logro manejar muchas de esas emociones. Entonces, cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, ya ese es el primer avance, porque hay alguien que dice que el conocimiento alivia. El tan solo hecho de que ya conozcamos algo, ya nos alivia, ya entendemos. Ahora tenemos que empezar a trabajarlo. Pero el autoconocimiento es el primer paso que siempre hacemos a través de la neurociencia y a través de la inteligencia emocional para empezar a conocernos. Después de eso empezamos a aplicar todas estas otras técnicas para empezar a darle, digamos, una mejor calidad de vida a nuestro cerebro, y definitivamente empezamos a aprender. Por ejemplo, hablamos del tema del enojo, muy frecuente y muy estimulado por el estrés que vivimos hoy en día. Entonces, una persona que sufre de enojo crónico tiene problemas que tienen que ver probablemente con su temperamento, con su herencia genética, pero también probablemente enfrenta frustraciones que no han sido resueltas. Entonces tenemos que empezar a identificar esos eventos en los que fuimos
marcados emocionalmente y empezar a identificar esas personas con las que tuvimos esos conflictos para empezar a sanar, a perdonar, persona por persona. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, porque entonces entramos en un tiempo de relajación, luego invocamos la presencia del Espíritu Santo y empezamos a pedirle ayuda para que nos revele esos momentos que pudimos haber sido expuestos a esos eventos traumáticos, identificar las personas que nos lastimaron, nos ofendieron y empezar a perdonar. Entonces tenemos autoconocimiento, luego esta identificación de los eventos traumáticos que podemos vivir y empezar a perdonar. Y luego empezamos entonces a meditar en versículos que nos hablan acerca del enojo, donde el Señor nos enseña que no debemos enojarnos, que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Como seres humanos es prácticamente imposible evitar enojarnos, pero sí podemos tener un mayor control sobre nuestro enojo. Sobre todo si podemos, y aquí ya entramos en otra parte interesante, es programar nuestro cerebro. Yo ya puedo programar mi cerebro y yo en la mañana puedo tener un tiempo de oración. Si por ejemplo esa es mi debilidad, yo puedo tener un tiempo de oración y decir: Señor, yo hoy quiero pedirte que me ayudes a controlar mi temperamento, a controlar mis reacciones. Necesito tu ayuda. Leo los versículos que tienen que ver con eso, los medito un rato y yo mismo me programo: hoy yo no voy a reaccionar agresivamente. Hoy, cada vez que tenga un estímulo que me altere, voy a respirar, voy a pensar y no voy a reaccionar agresivamente. Y es interesantísimo porque hoy sabemos que nuestra mente es programable. Entonces yo puedo programar mi mente de manera que si cada mañana yo me preparo de esa manera, cada día voy reduciendo las reacciones y voy adquiriendo capacidad de controlar mis emociones. Claro, yo creo que aquí hay que ser muy intencionales, ¿verdad? Y como usted bien lo menciona, ser en esta intencionalidad, ser también y buscar esas herramientas para ponerlas en práctica. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho y dice que tal es su pensamiento, así es él. Y creo que cuando cada uno de nosotros de forma individual empieza a trabajar dentro de sí y le permite al Espíritu Santo que lo haga, esto volviendo al tema de la familia, de los matrimonios, los que son padres y madres de familia, es una onda expansiva, ¿verdad? Porque lo que yo tengo, de lo que tengo te doy. Entonces, ¿cuántos hogares hoy, cuántos matrimonios en especial están con graves conflictos, ¿verdad? Yo trabajo mucho también con la población soltera y siempre les digo: aprovechen la soltería para sanar, para fortalecerse, para ser felices, plenos y completos, para que cuando ya Dios le permita a usted formar un hogar, usted vaya lo más sano posible. Pero la verdad y la realidad es que no todo el mundo lo hace antes de casarse. Entonces, hoy por hoy tenemos muchos hogares, matrimonios y familias con un montón de gente con esta serie de problemas no resueltos. Entonces, qué importante que es que cada padre o madre de familia, cada matrimonio inicie de manera individual, luego ya en pareja o en familia, y luego trasladar eso a los hijos. Así es. Mencionaste el tema de los pensamientos. Esa es otra área que también requiere de bastante atención, porque muchos de los pensamientos que nos vienen no los controlamos, ¿sí? Te vienen los pensamientos. De hecho, consideramos que esa es el área en la que trabaja el enemigo. Cuando conoce una debilidad en nosotros, saben de qué área adolecemos, el enemigo nos va a atacar siempre en esa área. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de falta de perdón, le va a estar mandando problemas para que le cueste más. Si tiene problemas de pornografía, le va a estar mandando pensamientos que tienen que ver con eso. Y así cualquier debilidad a la que el enemigo conoce que tenemos, nos va a estar atacando en esa área. Entonces los pensamientos pueden transformar nuestra vida. Y a veces no es fácil. Bueno, a veces no es fácil. Generalmente hay personas a las que les es todavía más difícil poder concentrarse y cambiar los pensamientos, porque empiezan a pensar, por ejemplo, en un versículo bíblico, pero viene la interferencia de pensamientos y empiezan a pensar en esto y pensar en el otro. Y hemos tenido pacientes que me dicen: pastor, tenemos una muy particular, una que queremos mucho, que al principio me decía: pastor, no puedo. Yo empiezo a tratar de meditar y me empiezan a venir pensamientos de mi esposo, de mis hijos, de la escuela, del trabajo, de lo que estoy haciendo, y no logro concentrarme. Entonces tenemos que desarrollar técnicas de concentración. Y esas técnicas de concentración, por ejemplo, en mindfulness nos enseñan, son técnicas maravillosas para aprender
a relajarnos y aprender a acostumbrar el cerebro, a educarlo para que se concentre y poco a poco, esto es algo que requiere paciencia, no es algo que logremos en una semana o 2 semanas, no es con paciencia vamos volviendo a modificar los pensamientos. Entonces, por ejemplo, si el Señor me dice, bueno, yo tengo que ser más paciente, más manso, más humilde, Efesios 4, 2, 4, que me habla de principios y valores que son indispensables para las relaciones humanas. Entonces yo empiezo a meditar en esos valores, empiezo a meditar en esos principios y empiezo a programarme y a tratar de que esos pensamientos se mantengan ahí. El pensamiento va a tratar de irse y yo lo que hago es que lo vuelvo a traer. 5 segundos después se me trata de ir, lo vuelvo a traer. Y así constantemente hasta que mi cerebro se va acostumbrando y llega el momento en que ya logro. Ahora esa muchacha nos da testimonio, nos dice, pastor, estoy feliz, he logrado hasta 10 minutos, he logrado estar totalmente concentrada en un versículo y eso para mí era imposible. Claro. Y claro, eso ya le permite no solamente almacenar la palabra de Dios, ponerla en las memorias que corresponde, para que tener acceso a ellas, sino que además le permite experimentar un sentimiento de éxito, de logro. Sí puedo, sí logro. Y de hecho ella tenía muchas creencias limitantes en muchas otras cosas y ahora se ha dado cuenta que sí puede, sí puede, sí puede. Y está feliz. Es una de nuestras alumnas que más testimonio da porque constantemente nos cuenta cómo ella ha logrado vencer todas esas creencias y ha logrado aprender a concentrarse en pensamientos positivos. Así es, definitivamente hay muchas herramientas y la palabra de Dios como nuestra base, pero todo eso que usted nos compartió, estos tips y estas herramientas, de verdad que esperamos que cada uno de ustedes las pueda aplicar para que puedan tener mejor calidad de vida y sobre todo que logremos de disfrutar de esa plenitud y de esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Don Luis, ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias por su tiempo, por sus consejos. Un mensaje final y también dónde las personas pueden encontrar más información de su persona, del ministerio, de todo el material que ustedes también han desarrollado con esto de la neurociencia y la Biblia. Claro que sí. Bueno, quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que nunca pierdan la esperanza. Mientras tengamos vida, se puede. Esfuérzate. Es posible. Todo es posible. Y imagínense, a mi edad, yo estoy terminando mi segunda maestría en neurociencia. Y he visto que sí se puede. Hay personas que dicen, no, ya después de cierta edad no voy a poder cambiar, no voy a poder aprender. Mentira. Siempre vamos a tener la oportunidad de aprender, de modificar, de cambiar áreas de nuestra vida. Así que usted no se quede allí. Si usted reconoce que hay áreas en su vida que necesita modificar, avance, busque ayuda, asesórese con personas correctas, pero no se quede ahí. Hay una gran posibilidad de que usted logre mejorar, logre tener un mejor nivel de vida y logre disfrutar de lo que dice la palabra de Dios. Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Medite en ese versículo. Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que usted apropie ese versículo y dispóngase a aprender, a crecer, a mejorar, a avanzar. No se permita quedarse estancado, porque el quedarse estancado produce depresión. Al contrario, actívese y va a ver que su vida va a mejorar, va a crecer en todas las áreas de su vida. Y bueno, pueden visitarnos en nuestra página web libresparamar.org. También pueden preguntar, ahí van a ver el teléfono que nos pueden accesar. Es un teléfono que tiene WhatsApp, es en Estados Unidos, 1-954-434-4696. Pueden preguntar acerca de la certificación en neurociencia, que es una certificación que desarrollamos para pastores, líderes, mentores y para personas que trabajan en el área del bienestar social. Así que estamos para servirles y Stephanie, gracias. Para nosotros, para mi esposa que está aquí conmigo, es un gran honor compartir contigo en este tiempo y te bendecimos por este trabajo tan hermoso que realizas, que Dios te siga usando poderosamente. Amén, muchas gracias. Igual para ustedes, que Dios los siga bendiciendo, para usted y su esposa. Los felicito, los admiro muchísimo y muchas gracias por estar acá. Bueno, y gracias a ustedes que nos acompañaron en este podcast. Por favor, compártalo con alguien más, porque yo sé que este mensaje necesita ser expansivo. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones. Chao.